Se cuenta la historia de un hombre en una pequeña ciudad cuyo ser querido murió sin tener ningún arreglo fúnebre, ¿no? O sea, no tenía ni un terreno donde ser sepultado. Y bueno, este hombre fue al pastor de la iglesia local solicitando un espacio o permiso para enterrar a su ser querido en el cementerio que quedaba o estaba allí en la propiedad de la iglesia. Pero el pastor le dijo: mire, lo siento, pero este cementerio es primeramente es para los miembros de la iglesia y en segundo lugar ya no hay espacio para otro entierro, es decir, dentro de la cerca no hay espacio. Y bueno, el hombre se fue decepcionado y al día siguiente se entera de que han excavado una tumba allí en el cementerio de la iglesia para el ser querido de él. Y él, no entendiendo, fue a donde estaba el pastor y le dijo: pastor, yo no entiendo. Usted me dijo que había que ser miembro, nosotros no somos miembros. Y usted dijo que ya no había espacio dentro de la cerca. Y el pastor le dijo: bueno, lo pensé mucho durante la noche. Y la iglesia decidió mover la cerca. Mis queridos hermanos, en un sentido, lo que aquella iglesia hizo por aquel hombre es lo que Dios ha hecho por hombres pecadores como usted y como yo. Ha movido la cerca con su gracia para salvarnos y redimirnos y para hacer de nosotros un pueblo que no solamente le adoremos a Él y disfrutemos nuestra comunión con Él, sino también como hermanos tengamos compañerismo y disfrutemos esa comunión unos con otros. Y claro que cualquiera que esté dentro del terreno glorioso y eterno, en este caso, no solo se convierte en un hijo de Dios, sino también que se relaciona con los otros hijos de Dios. La Biblia dice muy claramente que somos miembros los unos de los otros. Los creyentes están unidos en ese vínculo, mis queridos hermanos, de la comunión y compañerismo familiar. Es decir, estamos en ese terreno, y en ese terreno no hay llaneros solitarios, estamos todos unidos. En primer lugar, mis queridos hermanos, y vamos solamente a tratar el primer punto en esta mañana, en cuanto a este tema del compañerismo, ya que estamos haciendo una serie sobre la gloriosa iglesia de Dios. Pero tenemos que considerar algunas cosas en cuanto a la realidad de nuestro compañerismo. ¿Cuántos creemos que es importante el compañerismo en la iglesia? ¿Cuántos, verdad? Súper importante. Y espero que a partir de esta mañana lo entendamos aún mejor. La comunión de la iglesia, mis queridos hermanos, es una realidad relacional. Es decir, tiene que ver con la relación nuestra con Dios y con los demás hermanos. Es decir, Dios ha creado su pueblo y es un Dios de compañerismo, y Él expresa a través de nosotros esos mismos deseos. Y por eso cuando Dios se manifiesta en la iglesia, en el creyente, hay los deseos de comunión con los demás hermanos. Claro, Dios es un Dios trino, perfecto, una unidad perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no se separan, son eternos. Y por supuesto quiere también compartir esto con nosotros. Bueno, Jesús dijo en un momento, dijo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Así que no debemos de sorprendernos que este asunto de las relaciones sean tan importantes para Dios.
Y si ustedes miran en la creación, recuerdan cuando Dios creó todas las cosas y creó a Adán, al hombre. Fue la única vez o primera y única que Dios dice que algo no era bueno en su creación. Y aquello era que Adán estaba solo y necesitaba una ayuda idónea. Y bueno, creó a la mujer. Ahora, cuando Jesús escogió a sus 12 discípulos, leemos muy interesante que Marcos pone un detalle allí de una de las razones por qué Jesús escogió a sus discípulos. Y una de las razones, dice la palabra de Dios, para que estuviesen con Él, con Él. Hermano, amigo que estás aquí, nuestra relación principal es con Jesucristo. Y la pregunta es, ¿cómo está tu relación con Él? ¿Cómo está tu comunión con Él? ¿Cómo estás viviendo cada día? ¿Caminas con el Señor? ¿Estás en comunión con el Señor? Dios es un ser relacional que no solo se goza de esa comunión divina de la Trinidad, sino también con sus hijos. Por otro lado, tenemos que decir que la expresión máxima del deseo de Dios para tener comunión con los seres humanos es la iglesia. ¿Lo sabía usted? Dios ha escogido la iglesia para que haya comunión y Él expresar ese deseo a través de la misma iglesia. Y por otro lado, vemos también que cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Se perdió la comunión, se separaron, se escondieron. Y la realidad es esta, hermano, el pecado es lo que separa a los seres humanos, causa división, es lo que causa que la gente no tengan el compañerismo que deben de tener unos con otros y todo lo demás que pudiéramos mencionar dentro de la familia y que muchas madres sufren en un día como hoy por estos problemas también. Y por eso oramos por esas madres que sufren por la falta de comunión que hay a veces en la familia. Pero sí, hermanos, el compañerismo es extremadamente importante para Dios y debe ser para la iglesia también, para que funcione la iglesia correctamente junto con el discipulado, junto con la adoración, junto con la predicación, junto con el evangelismo. Porque si no hay verdadero amor y compañerismo, todo lo demás, hermano, es un cuento. Es una mentira, es una falsedad, es una religión falsa, si no hay ese verdadero compañerismo. Y temo que hay muchos cristianos que sí dicen creer mucho en Dios y tener relación con Dios, pero no tienen comunión con los demás creyentes. Y hermanos, Cristo dio su vida por la iglesia, y la ama, y está ya intercediendo por su iglesia. Cuánto le preocupa al Señor, cuánto le interesa al Señor esa iglesia por la que Él dio su vida. ¿Saben el término que usa la palabra de Dios para comunión acá, que hemos leído en estos pasajes? En griego es koinonía, y esa palabra quiere decir compartir unos con otros, tener en común unos con otros. Fíjense, aunque seamos de diferentes culturas, diferentes orígenes, razas, lo maravilloso que tiene Jesucristo es que nos une a todos. Y estamos como una sola familia en Jesucristo. Y eso es maravilloso, mis queridos hermanos. Bueno, les quiero dar una definición quizás más formal, por así decir, de lo que es esta palabra koinonía. Bueno, es el intercambio mutuo de la vida de Cristo entre los creyentes. Según esa vida que Cristo está viviendo en los creyentes de la congregación, así se va a expresar el amor y la comunión unos con otros. Pero también tenemos que decir algo importante del compañerismo, y que no es verdadero compañerismo eclesiástico si la verdad no está allí en medio de ella. Es decir, es un compañerismo en la verdad de Jesucristo. Si no andamos en la verdad, mis queridos hermanos, es un compañerismo mundano, es otra clase de compañerismo, pero no el que Dios quiere para nosotros. Y bueno, la Biblia tiene mucho que decirnos de esto, pero si ustedes van a Primera de Juan, yo creo que en Primera de Juan, o la primera epístola de Juan,
es la que más abunda en este tema, ¿no? Y por eso quiero que vean algunos pasajes que estamos basándonos ahí en Juan, pero dice así la palabra: lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis, y ahí está la palabra koinonía, comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es ¿con quién, hermanos? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Usted se relaciona con Dios a través de Jesucristo. Por eso Cristo dijo que cuando oráramos al Padre, oráramos al Padre en su nombre, Y como dice la palabra, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, ¿verdad? Bueno, el resto de primera de Juan, porque Juan deja muy en claro, hermanos, que su preocupación no era solamente el hecho de que la iglesia disfrutara tener tiempo juntos. Ayer disfrutamos un grupo de hermanos allá en el Parque Amelia, un tiempo juntos. Eso es maravilloso, y aquí estamos disfrutando de un tiempo juntos, sino que también la iglesia estuviera anclada en la verdad. Porque si no estamos anclados en la verdad, hay desviaciones. Mis queridos hermanos, el cristiano tiene que someterse a la verdad de Dios para andar según la voluntad de Dios, como Dios quiere que seamos. Y Dios se manifiesta en nuestra vida cuando estamos interesados en la verdad. Claro, vivimos en un tiempo, en esta era moderna, que la verdad no importa. Cada cual quiere tener su propia verdad, pero no hay un deseo de saber cuál es la verdad. Y bueno, esto ya ustedes saben, es como un caos que hay en todas partes que vemos las cosas como están. Pero sí, un grupo de personas pueden estar allí teniendo cierto compañerismo, pero no necesariamente basada en la verdad de Dios. Usted puede encontrar ese tipo de compañerismo en todas partes, en un bar, en un parque, en cualquier lado. Pero su finalidad no es promover la verdad y andar en la verdad. Y eso es lo especial que tiene la iglesia de Cristo. Tenemos compañerismo, pero basado en la verdad de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo por nosotros? ¿Qué nos dice el Señor para bendecirnos? ¿Y qué nos dice a nosotros para que tengamos verdadera esperanza? Bueno, una clave interesante respecto a esta importancia de la comunión del cuerpo de Cristo, pues la encontramos en Gálatas capítulo 2. Bueno, allí Pablo realmente lo que está haciendo, él está diciendo, le está diciendo a la iglesia, ¿no?, en Jerusalén, porque lo que pasa es que la iglesia reconoce a Pablo. Ustedes saben que Pablo no fue muy fácil que lo aceptaran, debido a que fue un perseguidor de la iglesia, y aquello fue difícil, pero Bernabé estuvo con él, y Bernabé fue allí a Jerusalén, y allí se encontró con Santiago, ella estaba, es decir, Jacobo, ¿no? Cefas, que es Pedro, y Juan. Y bueno, lo que él está diciendo realmente es que estas columnas de la iglesia, al estar unidos en la verdad, tuvieron compañerismo, y aquello fue algo bendecido por Dios. Sí, hermanos, anclados en la verdad, estaban juntos, pero con propósito. Bueno, la iglesia es más que una organización con programas. La iglesia es mucho más que esto. Es una entidad viviente, compuesta por personas que han sido llamadas por Dios a vivir en relación con Dios y con los creyentes. Por eso el compañerismo es tan importante. Ustedes conocen seguro las dos dimensiones, ¿verdad?, del compañerismo, que nos vemos aquí en las Escrituras. Está la dimensión vertical, y sabemos que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Dice la palabra, nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando esto falla, la comunión con los hermanos es floja, no es como debe ser. Esta es la vertical, y también la horizontal, que tiene que ver los unos con los otros. Es decir, que si no hay una comunión vertical, pues entonces cualquier cosa que hagamos carece de significado real, porque no estamos en la verdad.
Dice la palabra de Dios, si decimos que tenemos comunión unos con otros, eso es fácil decirlo, ¿verdad? Ustedes saben que las cosas son más fáciles decirlas que hacerlas o vivirlas. Pero si decimos que somos gente que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, es decir, andamos en el mundo para los placeres del mundo y no nos interesa nuestra relación con Dios, pues somos mentirosos. Es mejor que no digamos eso, si este es el caso, ¿no? Y no practicamos la verdad. Y ustedes saben que hay solo un camino, no hay dos caminos ni tres caminos. El camino de la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y ¿qué más? La vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y Él es la verdad. Y el que no anda en la verdad, mis queridos hermanos, tenemos que decirlo como dice la Biblia, no está en Cristo. Cristo vino para manifestarse en nuestras vidas. Y por supuesto, para cambiar nuestras vidas. Bueno, también Pablo habló acerca de cómo los judíos y los gentiles podían estar juntos. Gente que hasta en algunos casos se odiaban, no se podían ver. Por ejemplo, los judíos, los samaritanos, no se podían ver, se odiaban. Y él habla de cómo grupos como gentiles y judíos podían adorar junto a Dios por Jesucristo. Algo maravilloso. Dice así la palabra del Señor, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Escuchó eso? Es decir, en la iglesia no puede existir las enemistades. Eso no es de Dios, eso es del diablo, pero de Dios no es. Porque vino a destruir las enemistades. Tenemos que estar unidos en amor. Eso no quiere decir que todos tenemos que pensar igual y estar de acuerdo en todo, pero sí, hermanos, estar unidos con el mismo propósito según la palabra del Señor y para las cosas de Dios. Dice Efesios 2:19 también, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, no existen los foráneos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que la comunión anula por completo las divisiones y las enemistades, hermano. Yo no sé si usted sabe, pero en Israel hoy día, hoy por hoy, si usted va a Israel, la asociación bautista allí en Israel tiene 17 iglesias. Y esas 17 iglesias bautistas en Israel se componen de algunos judíos y de muchos árabes de diferentes lugares. Y uno dice, ¿cómo es posible que puedan estar allí juntos? Pues están allí adorando al Señor. Cuando ustedes puedan, hermanos, vayan a la Asociación Bautista en Israel y ustedes van a ver allí en las fotografías de juventud de muchos de ellos en diferentes programas juntos, adorando, alabando al Señor y trabajando para la obra del Señor. Y bueno, por esa razón es que no podemos traer a la iglesia ninguna suciedad del mundo, ningunos prejuicios, nada. Aquí venimos a ser un pueblo unido en Cristo Jesús. Así que, hermanos, no podemos ser tampoco como creyentes, o sea, no podemos estar aquí como creyentes sin esa coinonía. Seríamos como ese monstruo Frankenstein que estaba allí en aquella mesa del laboratorio, ¿no? Que anatómicamente estaba correcto, ¿no? Estructuralmente estaba perfecto, pero no tenía vida y comunión con los seres humanos. Bueno, algunos cristianos o que se dicen ser cristianos andan así, pero no debe ser así. El Señor nos llama a un verdadero compañerismo, a preocuparnos uno por otro. Y tal es así que eso nos lleva a nosotros, hermanos, también a interesarnos en las necesidades de otros hermanos. Si no hay ese compañerismo, no nos conocemos ni sabemos de nuestras necesidades y nadie se preocupa por nadie. Hay pastores que creen que los diáconos son los que tienen que visitar. Hay diáconos que creen que son los pastores los que tienen que visitar. Y la Biblia no dice que ni uno ni el otro. ¿Saben? El único versículo en el Nuevo Testamento que dice de visitar es el versículo que habla dice así, la religión pura, sin mancha, perfecta. Esto es para todos los cristianos.
es el de visitar a los que están necesitados. Ahora, cuando hay verdadero compañerismo, nos preocupamos unos por otros y nos interesamos por los necesitados. El compañerismo revela también, hermano, lo oculto. Fíjense cuántas cosas buenas hace el compañerismo, ¿verdad? Hay cosas ocultas que no se pueden ver, que solamente Dios las manifiesta a través del compañerismo en la iglesia, a través del carácter, a través del amor, de la paciencia, de la bondad, de la fe, de muchas partes del fruto del Espíritu Santo. Es decir, Él hace visible lo invisible a través de nosotros. Dice así la palabra de Dios: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos uno a otro. Usted puede medir cómo Dios le amó, yo no puedo medirlo. Yo sé que yo no puedo amar a esa altura que Dios ama, un ser tan perfecto. Pero el Señor quiere que tratemos de amar, que nuestro deseo sea de amar. Y eso nos ayuda a veces a decir, bueno, mi hermano me ofendió, pero si Dios me ha perdonado a mí, ¿por qué yo no voy a perdonar a mi hermano? Nadie ha visto jamás a Dios, pero dice así: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es decir, lo que está diciendo, nadie ha visto a Dios, pero pueden ver a Dios a través de nosotros, cuando vean cómo nos amamos, cómo somos unos con otros. Dice, wow, de verdad, Dios está allí en esa iglesia, Dios está allí en esa persona, en esos hermanos. Pero qué pena y qué dolor cuando alguien tiene que apuntar el dedo y decir, mira, ¿y eso qué dice que es cristiano? ¿Ah? A veces que es mejor que no diga que es cristiano, ¿no? Porque es un compromiso verdaderamente mostrar que Dios está con nosotros. Si Él es amor, nosotros tenemos que ser un ejemplo del amor. Es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y por supuesto que Él te dará la realidad vertical cuando nosotros estamos verdaderamente practicando esta realidad horizontal. Bueno, muchos cristianos pueden pedirle, o alguien puede decirle a Dios, Señor, acércame a ti, quiero estar más cerca de ti. Y Dios puede estar mirándonos y diciendo, ¿y quieres estar cerca de los creyentes en compañerismo? Es decir, no, esto es una cosa que es mutua. Así como nos acercamos a Dios, nos acercamos a lo que pertenece a Dios. Y su iglesia es lo más precioso que Él tiene. Mis queridos hermanos, si Dios no puede hacer que usted sea un vínculo que exprese su amor, entonces no te hará un recipiente de su amor a la medida que Él quisiera hacerlo. Y por último, el compañerismo valida nuestra fe. Valida nuestra fe. Es decir, hace ver que es verdadero lo que nosotros hemos experimentado, que nuestro testimonio de conversión es verdadero, porque lo tengo yo, lo tiene aquel hermano, lo tiene el otro, y todos tenemos un testimonio de conversión por medio de la fe en Jesucristo. Es nuestra fe en Jesucristo. Hay gente que quiere cambiar primero y después tener su fe, no trabaja así. Es la fe en Jesucristo, es la fe en su palabra, la que nos cambia a nosotros, la que nos hace ver. Alguien ha dicho que el único Jesús que algunas personas podrán ver es al Jesús que ellos ven en nosotros. Y esa es la verdad, esa es la verdad. A Cristo lo pueden ver la gente solamente a través de nosotros. Claro, a su palabra, pero a través de una iglesia que vive según la palabra, la verdad de Dios. Así que, hermanos, Dios es grande, y tan grande que nosotros no podemos, sí, con nuestra mente, entender todas las cosas de su ser, pero la calidad de nuestra comunión es como decir, es como una válvula, como un medidor que indica si Dios está obrando en nosotros. Fíjense qué importante es. Dios toma en serio, muy en serio, la comunión entre nosotros, y claro que nos ha llevado a ser miembros de su iglesia para que tengamos comunión con Él y con los demás. Lo hacemos a través de la oración, la adoración, el estudio de la palabra y todo lo que hacemos juntos. Tenemos coinonía. Juan describe algo más que quiero
darles a ustedes. Dice, bueno, recuerden ustedes que Juan 3:16, ¿cuántos se saben Juan 3:16? Es quizás el versículo más conocido del mundo, ¿no? Que por cierto, antes cuando se veían los juegos en los estadios, la gente iba con un letrero, Juan 3:16, hace tiempo que no veo eso. Pero Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora fíjense qué interesante. Juan 3:16 habla de dar la vida por nosotros, pero primera de Juan 3:16, la primera epístola de Juan, habla de nosotros estar dispuestos a dar nuestra vida por los demás hermanos, sacrificarnos. Hermanos, nosotros no podemos ser esa clase de gente que solamente le damos el tiempo a alguien que nos sobra. A veces para ayudar hay que sacrificar tiempo. Hay que quitar de algo que tenemos que hacer. Y lo mismo con el dar, que cuando ofrendamos, no es lo mismo dar solo algo que nos sobra a sacrificar. Claro que el Señor no nos exige que nos lo demos todo, como aquella viuda. ¿Recuerdan el ejemplo de aquella viuda? Que algo increíble, tenía poquito y eso lo dio completo. El Señor no se le escapa. Lo dio todo. Pero fue de allí bendecida. Por lo tanto, esa es la diferencia cuando tenemos un carácter, un espíritu de amar, de dar. Las cosas son muy diferentes. Dice el versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo, fíjense, y miren, les voy a decir una cosa, aquí en este país, aquí los que estamos acá, los más pobres, tenemos bastante en consideración con otros que están en otros lugares y en otras partes del mundo. Dios nos ha bendecido mucho. Pero dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo podemos decir que Dios está en mí, que el amor de Dios está en mí si hay necesitados, los veo necesitados y no me interesa? Dice también el versículo 18, dice, hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Mucha gente puede decir fácilmente te amo, te quiero, ¿verdad? Pero el verdadero amor se demuestra con acciones, con sacrificio, se preocupa por la necesidad, o sea, de la iglesia, de un hermano, de cualquiera que sea. Y quiero terminar simplemente con estos pensamientos, ¿verdad? Que estemos enfocados en el compañerismo que debemos de tener. Es decir, no es solamente palabras, sino es acción. Y pensemos en esta mañana antes de salir de aquí, ¿cómo puedo yo ser parte o cómo puedo yo ayudar aún más en este compañerismo? ¿Cómo el Señor me puede usar mejor en este compañerismo? Es decir, el Señor quiere bendecir la iglesia y lo hace a través de aquel cuerpo de creyente que tiene compañerismo con Él y tiene compañerismo con los hermanos. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos.